Bienvenido a Santas Mañanas. Bruno. Gracias por la llamada. No, gracias a vos por participar acá en el programa de Santas Mañanas. Y bueno, contarle un poco a la audiencia que Bruno es economista del Instituto Cuesta Duarte, y capaz que comenzar la entrevista a Bruno, que nos contés un poco qué es el Instituto Cuesta Duarte. Bueno, el instituto es un espacio de formación, investigación y asesoramiento técnico del movimiento sindical, del PICNT. Fue fundado hace más de 30 años y bueno, básicamente a lo que nos dedicamos es a periódicamente realizar informes de los aspectos que hacen a la realidad económica y social de los trabajadores. Analizamos aspectos que hacen a la economía uruguaya, sus tendencias, sus principales características, informes de tipo sectorial, en el caso de que los sindicatos de los distintos sectores de actividad nos lo soliciten. Acompañamos a los trabajadores, o mejor dicho a los sindicatos, a las instancias de negociación colectiva, tanto a nivel de empresa como a nivel de rama de actividad. Y bueno, básicamente hacemos una asistencia técnica a los trabajadores organizados y bueno, en ese sentido somos un instituto que tiene una particularidad que es, por un lado, una instancia técnica, o sea que tratamos de analizar la realidad con rigurosidad, con una pretensión científica, pero no escondemos que lo hacemos con una mirada desde una parte de la sociedad, que son una mayoría, que son los trabajadores asalariados, los trabajadores, la clase trabajadora, digamos, de nuestro país. Y bueno, estamos como en ese equilibrio. Por un lado, asumimos la defensa de los intereses de los trabajadores en su conjunto, y para eso tratamos de hacer un análisis lo más riguroso posible de la realidad y brindar esos insumos a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, que después son los que van a llevar adelante las reivindicaciones de los trabajadores en los distintos espacios, en los distintos ámbitos. En ese sentido, Bruno, queríamos hacerte otra pregunta respecto a la seca y queremos saber cuáles podrían ser las consecuencias económicas a nivel general de esta seca tan grande que está atravesando el país. Bueno, a nivel general no descubro nada al decir que digamos, las actividades agropecuarias en su conjunto, que dependen de forma crítica de la situación climática, no es el único factor, pero es un factor determinante, sobre todo cuando hay eventos como la sequía actual. No descubro nada al decir que la economía agropecuaria es digamos, algo que pauta, no sé si llamarle el motor, pero es de alguna forma el sector que pauta el ciclo económico de toda la economía uruguaya. No quiere decir que sea el único sector importante, pero si uno mira incluso históricamente los distintos ciclos en que ha ido transcurriendo la economía uruguaya, las crisis, los momentos de mayor bonanza, se relacionan directamente con lo que ocurre básicamente con los sectores agrarios, históricamente la ganadería principalmente, y actualmente otros sectores que tienen que ver con la agricultura, con sectores nuevos que se han ido desarrollando en las últimas décadas. Y bueno, más allá de esos sectores que tienen una producción más a nivel macro, lo que es la carne, la soja, la celulosa, esos grandes sectores, digamos, también tenemos lo que es, y en Canelones es preponderante, bueno, toda la pequeña producción que de alguna forma es lo que abastece a toda la zona metropolitana, a gran parte del país con alimentos. En clave de soberanía alimentaria es absolutamente fundamental el sector agropecuario, también por la cantidad de población que emplea. Y bueno, en ese sentido creo que queda bastante claro que por varias razones, todas importantes, el sector agrario es fundamental en Uruguay, no solamente, como a veces se dice un poco en broma, no es que las personas que vivimos en la ciudad la sequía no nos importa porque, no, como a veces se dice, bueno, si sube la nafta a mí no me importa porque no tengo auto. Bueno, obviamente es inmediato darse cuenta que lo que ocurre en el agro impacta directa o indirectamente, más tarde o más temprano, en toda la economía uruguaya y en toda la población, y por eso el tema de la sequía nos debería preocupar a todos, no solamente en lo inmediato, en las medidas que habrá que tomar y
y algunas de ellas quizás se están tomando y otras serán insuficientes en lo inmediato, sino en pensar una perspectiva de mediano y largo plazo para que estos problemas, que tienen su base en definitiva en los temas del cambio climático, que incluso exceden a lo que se puede hacer desde Uruguay, se vayan pudiendo afrontar y atender de forma más sostenible en el tiempo y con mayor contundencia, ¿no? Bien, entonces vos estabas hablando de que ya se han tomado algunas medidas. ¿Qué medidas se han tomado y cuáles se deberían tomar? Sí, se han tomado algunas medidas que tienen que ver con atenderlo inmediato, como decíamos. Ha habido incluso una discusión en el Parlamento que ha tenido lugar en los últimos días, y bueno, un poco la sensación que nos queda a nosotros es que para la magnitud del problema, para los impactos que se está teniendo, bueno, la asistencia que hay del Estado más estructural es bastante insuficiente. Incluso ha habido algunos programas que en los últimos años se han recortado. Eso tiene que ver con algunas restricciones fiscales que el gobierno argumenta que tiene, que bueno, tuvo que recortar gastos en el medio de la pandemia, pero bueno, si uno mira lo que fue en el 2020, por ejemplo, el tema del programa de Más Agua, que se recortó o se ejecutó menos de lo que estaba previsto inicialmente en su desarrollo anterior. Incluso uno podría decir la política que hubo en términos del Instituto Nacional de Colonización, de achicar el rol del Estado en su rol más social en el campo. Nos parece como que ha habido una visión en esa parte más social de lo que es el campo y de la asistencia a los pequeños productores, sobre todo, y a todo lo que se mueve en esa órbita, ha sido más bien para el otro lado. Ha habido un retiro del sector público en cuanto a la asistencia en esas cuestiones que hacen más a la pequeña producción y a lo social. Claro, es cierto que si uno mira en lo macro, 2021 y 2022 fueron años formidables para el sector agropecuario. Hubo un aumento de la producción, un aumento de las exportaciones. Fue un sector que, a diferencia de otros que tienen más que ver con el contacto personal, no fue tan afectado por la pandemia o no fue prácticamente afectado por la pandemia. El sector agropecuario incluso se vio beneficiado en algunos rubros de los aumentos de precios, y eso generó cierta dinamización incluso en la actividad de los pequeños y de los medianos productores, que los puede haber beneficiado en estos últimos años. Y bueno, ese es un poco el contexto que tenemos que tener en cuenta para analizar todo el panorama. Pero bueno, de alguna forma la lógica del gobierno ha sido el mercado es el mejor formato de asignación de los recursos. Los precios internacionales son los que tienen que orientar la producción, y bueno, hay sectores que les ha ido tremendamente bien y que se han enriquecido incluso de forma importante en los últimos años. Si uno piensa lo que han sido las exportaciones de carne, las exportaciones de celulosa, y allí son los propietarios más grandes los que se quedan con la parte principal de esas riquezas, si bien algo derrama siempre hacia el resto de la cadena. Está clarísimo que en aquellos núcleos donde están los grandes propietarios, los propietarios de los frigoríficos, los grandes invernadores, en el caso del sector lácteo, bueno, los que tienen los tambos grandes, son los que apropian el grueso de esos beneficios que se generaron en estos últimos años, y obviamente van a ser los que tengan mucha más espalda para afrontar los problemas que cíclicamente aparecen en la economía agropecuaria, como puede ser lo que está pasando actualmente. En cambio, los pequeños productores son los que enfrentan las mayores dificultades porque tienen menor margen. Y bueno, otra cosa que me parece importante resaltar, que a veces no se tiene presente en términos generales, es que de la población que está ocupada en las actividades agropecuarias, digamos que en Uruguay son más o menos 140.000 personas, más de la mitad son asalariados. A veces son los grandes ausentes en la discusión y en la consideración, ¿no? Uno siempre en Uruguay no escucha a los productores y piensa en los grandes productores, en los dueños de la tierra y del capital agropecuario, y en los pequeños, en el mejor de los casos. Pero nos olvidamos a veces que más de la mitad de la gente que tiene que ver directamente
con la producción de mercancías agropecuarias son asalariados. Y los asalariados vienen de un contexto en que han perdido salario real de forma, desde nuestro punto de vista, injustificada en estos años, porque la economía agropecuaria creció hasta entre 2020 y 2022 de forma importante, y los salarios de los directamente involucrados no solo no crecieron, sino que se les aplicó una rebaja, que recién se está empezando a recuperar en este año y en lo que falta del año que viene, pero ni siquiera en junio del año que viene, que es cuando terminan los convenios de los grupos de trabajadoras rurales, se habrá recuperado lo que se tenía antes de 2020. Entonces, en ese sentido, me parece importante que la voz de los asalariados, que en definitiva tienen intereses similares a los pequeños productores, tienen los mismos problemas, una vida similar, viven del campo, más allá de que en algunos cobran un salario más o menos todos los meses, más allá de la volatilidad que tienen las actividades, y otros tienen un ingreso que viene de la venta de la producción, pero la gran mayoría son esos pequeños productores y los asalariados que después son los que tienen menos voz en las reivindicaciones que se hacen desde el campo. De esas 140.000 personas que están ocupadas, digamos, en la economía agropecuaria, solamente 10.000 son patrones, o sea, son personas que tienen gente a cargo en sus establecimientos. El resto son asalariados o pequeños productores que no tienen personal a cargo. Entonces son la enorme mayoría y, bueno, obviamente que son los más afectados directamente por los problemas que ocurren en la economía agropecuaria, porque son los que tienen menos espalda. Los asalariados, ni que hablar, porque viven en el día a día, y los pequeños productores porque son los que tienen menos margen para poder enfrentar las dificultades que van ocurriendo y los que fueron menos beneficiados en el momento de auge cuando lo hubo. Bien, Bruno, nosotros teníamos también otra pregunta que un poco la contestaste, pero capaz que la podemos atar. Se estimó del gobierno una pérdida de 1.175 millones de dólares para el agro. En vista de lo que mencionabas vos, de que 140.000 asalariados del campo, solo 10.000 son, vamos a decir, grandes productores, ¿cómo puede impactar en esos otros 130.000 trabajadoras y trabajadores estas pérdidas millonarias que está anunciando el gobierno, que sin lugar a duda va a impactar negativamente? Pero ¿cómo impacta eso en los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras? Sí, si uno lo piensa en términos del número absoluto, en realidad la mayor parte de esas pérdidas son de los productores más grandes por un tema de tamaño, ¿no? Así como los que tienen un stock de capital más grande, cuando ganan más, también cuando pierden, en términos de cantidad de plata, pierden más, o puede ocurrir que pierdan más cuando lo que ocurre es una sequía que afecta a todos, digamos, no afecta a todo el sector. De todas formas, lo que yo decía antes, no es lo mismo perder, digamos, numéricamente perder 100 cuando tu riqueza es 50.000, que perder 10 es menos, pero si tu riqueza es 12, digamos, llevando a números un poco extremos para que se entienda. Un asalariado o un pequeño productor quizá no pierde tanto en términos de plata en comparación con un productor grande, con un gran propietario, pero para su realidad termina siendo más, ¿sí?, en términos relativos. En el caso de los asalariados, creo que todavía no está claro, por lo menos en términos de los números macro, la afectación, porque habría que ver, bueno, cuando estén los números de diciembre, enero, febrero, respecto del empleo, del envío, por ejemplo, a seguro de desempleo que pueda haber habido en algunas actividades que se vieron dificultadas, y bueno, más adelante, en el caso de que haya cierre de establecimientos y eventualmente esos trabajadores no se puedan reinsertar, ahí se va a ver el efecto global sobre los asalariados. La afectación en el salario ya existe, incluso un poco lo que decía antes, es que con la rebaja salarial que tuvieron los trabajadores asalariados, ya parten de una realidad inferior incluso a la que tenían hace 3 años, y bueno, eso hace que la realidad sea muy muy compleja para los asalariados en el sector y para los pequeños productores también, que son los que
están más asociados incluso a la realidad del mercado interno, ¿no? Porque un productor de soja o un gran productor ganadero, su realidad tiene más que ver, obviamente, con el clima, que le determina en gran medida la producción, pero con lo que pueda exportar al exterior. Ahora, la gente que tiene pequeña producción en Canelones, que produce hortalizas o que produce frutas, o que tiene un pequeño tambo, bueno, esa realidad está más enganchada con lo que es el mercado interno, con lo que se puede mover en la economía de la zona metropolitana, digamos, sobre todo. Y eso está afectado porque, bueno, los salarios han venido cayendo, y bueno, y esa recuperación se ha dado de forma muy lenta, entonces la demanda interna tampoco está en un gran momento como para que encima tengamos el problema de la sequía que afecta a la producción. Eso a su vez tiene un efecto sobre los precios. Si uno mira la inflación de enero, que salió ayer el dato, siempre las frutas y las verduras son un rubro que es muy volátil por lo que es la oferta y la demanda en sus precios, pero en enero aumentaron cerca de un 10%, solo en el mes, frutas y verduras, que es más o menos es más de lo que es la inflación normal en un año. Y si uno mira los últimos 3 años, se constata que los alimentos siempre han crecido por encima de la inflación general. Eso no tiene que ver solamente con la sequía de ahora, de estas últimas semanas, obviamente, tiene que ver con múltiples factores, pero la sequía es posible que haya profundizado este problema que ya viene de antes y que es complejo, porque si bien la inflación afecta a todas las personas, el aumento que tienen los alimentos afecta en mayor medida a los sectores más vulnerables, que son los que gastan la mayor parte de su presupuesto en alimentos. Está comprobado que eso es así, que los sectores de menores ingresos consumen un porcentaje mayor de su ingreso en alimentos. Si los alimentos suben más que todo lo demás, hay como una especie de redistribución regresiva generada por esa inflación. Podríamos decirlo de otra forma, la pérdida de salario real de los sectores de salarios más bajos es todavía mayor que la que ha tenido el resto, porque la inflación que les importa a ellos, donde los alimentos pesan más, también es mayor. Y bueno, eso no digo que la sequía, habrá que ver después cuando el índice de precios de febrero también se publique, si esto se sigue profundizando, pero esto es claramente un efecto que se ve en el conjunto de los trabajadores y sobre todo en los salarios más bajos del campo, pero también de la ciudad, ¿no? El tema de cómo impacta sobre los precios de frutas y verduras y de otros productos alimenticios, sobre todo los que se producen con insumos locales, digamos, por el aumento de precio, por la escasez de producción que hay. Bruno, en ese sentido, ¿cómo podría o cuál sería el impacto que podría generar toda esta situación si se agrava en lo que tiene que ver con la inflación que aclaraba tú de los alimentos en particular y el consumo de alimentos por la clase trabajadora? Si esta situación se acomplejiza más durante el año, ¿qué medidas se podrían tomar para minimizar los impactos? Sí, eso es uno de los factores que podría generar una presión adicional a las ya existentes por distintos canales sobre la inflación, que a su vez es uno de los objetivos macroeconómicos que se tiene que plantear el gobierno y es clave porque es determinante para la evolución de los salarios, ¿no? Ahí hay varios factores que inciden. Bueno, en los últimos meses algo que ha venido pasando, por ejemplo, y que entre comillas ayuda a que la inflación no haya sido subiendo, es el tema del dólar. Bueno, como el dólar ha bajado, los productos importados entran con un precio más bajo en pesos, y eso ayuda a que la inflación interna sea más baja. Genera otros problemas también, porque el hecho de que el dólar esté bajo dificulta la competitividad de las empresas y puede perjudicar el empleo en esos sectores. Entonces, en economía siempre pasa que cualquier medida que se tome o cualquier impacto positivo que pueda haber en un factor puede tener contrapartidas en otro, o las va a tener. Y ahí lo que se trata es priorizar qué elemento
es más importante en cada momento. Nosotros un poco lo que hemos evaluado en estos 3 años, porque es algo más general, es que el gobierno ha priorizado sobre todo el tema fiscal, o sea, recortar el gasto y la inversión pública. Su concepción es que eso es lo que va a ayudar a que el crecimiento económico se produzca de mejor manera, etcétera, etcétera. Bueno, ha generado un recorte de salarios, sobre todo en los primeros 2 años de gobierno, obviamente en el medio de la pandemia, que funcionó de alguna forma como excusa para hacer un recorte generalizado de salarios en los sectores que quizá era necesario, pero también en los que no, y también en las jubilaciones, que en realidad ahí no hay un argumento más que el tema de reducir los costos, porque si el argumento para rebajar salarios en el sector privado es que es necesario para que las empresas no cierren, puede tener un punto de vista razonable. Ahora, en el caso de las jubilaciones eso no se justifica. El Estado no es una empresa, no va a cerrar, y todo indicaba que no había un déficit tan urgentemente grande como para tener que recortar las jubilaciones de la forma que se recortaron en el 2020. Pero bueno, ha habido un énfasis prioritario en ese objetivo y en que el mercado asigna ganadores y perdedores en la economía. Y hay una impronta del gobierno de no tomar partido, digamos, en términos generales, más allá de algunas medidas específicas que se han hecho, pero principalmente no tomar partido en que el Estado tiene que defender los intereses de los más vulnerables y brindar servicios de calidad que tienen que tener esos recursos atrás para los sectores que necesitan del Estado, que son en definitiva los sectores bajos y medios, ¿no? Porque cuando hablamos de inversión en educación pública, en salud pública, en vivienda, bueno, es inversión para la gente que lo necesita. Los ricos no necesitan educación pública y probablemente no necesiten tampoco inversión en vivienda porque se resuelven su vida, porque tienen los recursos. El gobierno ha retirado al Estado, en términos generales, más allá de algunas medidas específicas, y bueno, ha tenido como esa impronta. En el caso de la inflación, ellos han planteado que su objetivo era bajar la inflación, pero bueno, primero con la pandemia, el aumento de los precios internacionales, después la guerra, y bueno, y la no aplicación de medidas distintas a las convencionales para bajar la inflación, ha hecho que la inflación siga estando por encima incluso de los objetivos declarados del propio gobierno. Y no tanto por la cifra de inflación en sí, el problema es que no ha permitido una evolución adecuada de los salarios. ¿Sí? El problema no es tanto si la inflación es 7%, 9%, el número en sí, sino que, bueno, la inflación entre 2020 y 2021 generó pérdida de salario real y en 2022 no permitió iniciar la recuperación, cuando la economía sí se recuperó y está por encima del nivel que tenía antes de la pandemia. Esa es como la foto principal que hay que mirar, la foto macroeconómica grande. La torta en 2022 es más grande que la que había en 2019, la producción de la economía uruguaya, pero la parte que se llevan los trabajadores no solamente no creció en la misma proporción, sino que se achicó. Eso implica una transferencia para otros sectores, que son básicamente los sectores del gran capital, porque en esa transferencia no se enriquecieron ni los jubilados ni los pequeños productores, sino el gran capital, porque hay otras estadísticas que también muestran eso, la acumulación de recursos en grandes cuentas bancarias, la evolución de algunos índices de rentabilidad en los grandes sectores exportadores muestran eso. Entonces la preocupación es básicamente eso, que hay un aumento de la desigualdad. En este proceso económico los trabajadores han perdido participación, digamos, en la riqueza nacional. En el mejor de los casos lo que está planteado es que si la inflación baja un poco, que se han tomado, o mejor dicho, hay algunos factores que pueden hacer que eso ocurra, aunque hay que ver el tema de la sequía, cómo impacta sobre los alimentos, como decíamos antes. Si la inflación baja un poco, y hay que ver cómo se desenvuelve la ronda de Consejo de Salarios de este año, el salario real se podría estar recuperando en 2024 el nivel que tenía en 2019. Claro, en el medio de eso el crecimiento económico, que sin duda ha habido y va a seguir habiendo, independientemente de la sequía, se lo apropian otros sectores que no son los trabajadores notoriamente, y eso lo vemos con una preocupación porque es un componente
de redistribución regresiva de la riqueza. Y bueno, básicamente ese es el panorama que vemos de forma, digamos, crítica hacia adelante, más allá de las medidas que se puedan tomar puntuales sobre cada variable. Nosotros creemos que sobre la inflación sí, los gobiernos podrían hacer más medidas que las que se hacen, que son básicamente las medidas convencionales. Este gobierno solo ha aplicado política monetaria para bajar la inflación, que es mediante la tasa de interés. Eso ha tenido a su vez efectos sobre el dólar. Es algo que puede ser un poco abstracto o complejo, pero bueno, básicamente lo que hace el gobierno es subir la tasa de interés, o sea, aumentar el costo de los créditos como forma de desestimular el consumo y estimular el ahorro, y eso generaría una baja de la inflación. En realidad en Uruguay eso opera por el lado del tipo de cambio, porque estamos en una economía que es dolarizada. El gobierno aumenta la tasa de interés en pesos, hace más redituable invertir en pesos que en dólares, entonces el dólar pierde valor en la plaza financiera local y eso abarata los productos importados, abarata el petróleo, abarata una serie de cosas. El problema de eso es que es un arma de doble filo, digamos, porque si bien la baja del dólar nos genera como una especie de sensación de que tenemos más plata, nuestro dinero vale más, también puede generar perjuicios en la economía importantes, ¿no? Y bueno, y tampoco la inflación ha bajado tanto como para sentir que ha sido algo para que estemos satisfechos. Digamos, la inflación sigue estando por encima del 8%, que es una cifra que no es compatible con los objetivos de recuperación salarial que están planteados y que son necesarios para que los trabajadores, bueno, no perdamos tanta participación en la riqueza como podríamos perder incluso si el salario no se recupera. Nosotros somos partidarios de que tiene que haber más medidas para atender la inflación o que tiene que haber una visión más integral de la inflación, no solamente decir, bueno, subimos la tasa de interés, el Banco Central se ocupa de la inflación, como ha dicho la ministra, en una conferencia de prensa, quizá se acuerdan hace unos meses, le preguntaron sobre la inflación y dijo, no, de la inflación se ocupa el Banco Central. Nosotros tenemos una visión distinta, la inflación es parte del proceso económico y como tal es responsabilidad del equipo económico en general y del gobierno. Y bueno, tiene que haber una mirada de que la inflación genera redistribución entre sectores sociales. La inflación no es una cosa abstracta, la inflación es que las empresas remarcan los precios y que muchas veces esos remarques pueden tener justificación, digamos, para mantener una ganancia razonable, pero otras veces los remarques generan ganancias extraordinarias en algunos productos, en algunos sectores. Y eso, sin entrar en una cuestión de, bueno, que el Estado tiene que controlar todos los precios de todas las cadenas, de todos los productos, debería haber alguna política que permita, bueno, transparentar un poco eso. Como en alguna medida la inflación en algunos productos, lo que está, digamos, expresando es una ganancia enorme de algunas empresas en algunos sectores, aunque muchas veces no se sabe, ¿no? De los trabajadores se sabe todo. Cualquiera que entra a la página del Ministerio de Trabajo sabe cuáles son los salarios de todos los trabajadores, de todo el rubro. Cualquiera que entra a la página del MIDE sabe cuánto se le da por mes a los hogares más vulnerables, pero de las ganancias que tienen las empresas se sabe muy poco. Y eso también tiene que ver con la inflación y también tiene que ver con la desigualdad. Claro. Entonces, no es inmediato y no hay una medida mágica que diga, bueno, con esto se resuelve el problema de la inflación. Todos los mecanismos de control de precios que ha habido en otras experiencias en la región y en el mundo son complejos, pero bueno, ir en una dirección de decir, bueno, transparentemos la formación de precios en las distintas ramas de la economía, sobre todo en los productos básicos, los alimentos, los productos de higiene, la vestimenta, y bueno, es algo de largo plazo, no va a solucionar la inflación este año ni el año que viene, pero habría que tender a eso desde nuestro punto de vista. Bien, Bruno, bueno, nos estamos quedando sin tiempo ya. Queremos agradecerte por compartir este tiempo tuyo con Santas Mañanas y bueno, dejar en claro una serie de cosas puntuales respecto a la seca, a las y los trabajadores. Bruno, nos estaremos viendo durante el año seguramente en alguna que otra entrevista. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, espero que se haya entendido algo, no haberme ido mucho por las ramas y bueno, agradecerles por la comunicación y bueno, como siempre el Instituto estamos a disposición para la audiencia.
tenemos nuestros trabajos y nuestros informes en la página web del instituto, lo pueden buscar allí y bueno, estamos a disposición.